Muy buenos días para todos. Espero que pues en esta cuarentena todos estén bien, tanto ustedes como sus familias. Me presento rápidamente, mi nombre es Rodolfo Mesa, soy el gerente de la unidad de eh, IoT industrial en Bismarck Limitada. Nos especializamos en soluciones de IoT y hoy queremos compartir con ustedes algunos temas de tecnología y de cómo podemos llevar esos temas de teletrabajo y de gestión remota a los procesos industriales. En estos últimas semanas, meses, hemos visto muchas opciones de, pues siga, comencemos a hacer teletrabajo y demás, pero pues uno siente que es un poco más como para el área administrativa, que puede tener su computador, que puede conectarse remotamente, pero para los que trabajamos en campo y que tenemos que de alguna manera gestionar algunos equipos o maquinaria o lo que sea, pues no nos parece como tan natural que podamos hacerlo realmente. O sea, igual tenemos que revisar el equipo, igual hay que gestionarlo y las herramientas de teletrabajo pues normalmente no nos permiten acceso tan, tan detallado. Entonces, pues lo que queremos mostrarles hoy es un poco cómo algunas de esas herramientas de telegestión y de teletrabajo pueden llevarse al ámbito industrial y a pues a esas máquinas o esos dispositivos. Para los que pues, no me conocen, veo muchas personas conectadas que pues, hemos trabajado en el pasado y que estamos trabajando actualmente. Para los que no me conocen, pues soy de profesión ingeniero electrónico. Desde hace pues como 20 años, 23 años, trabajo en automatización y control y comunicaciones, y bueno, en otras cosas, pero principalmente en automatización y control y comunicaciones. Y desde hace unos años pues vengo revisando todo este tema de nuevas tecnologías de IoT y específicamente de IoT para la industria. Entonces, bueno, un poco les voy a mostrar aquí la dinámica de la presentación. De la invitación, pues les mencionaba básicamente mostrar un poco ese ecosistema de IoT, cómo funciona. Sé que todos escuchamos como el término y algunos pues ya hemos leído algunos conceptos, pero pues me parece importante darles como un overview básico de tres conceptos fundamentales. Y vamos a desarrollar la charla sobre todo hablando de casos de usos específicos. Tengo preparados 3 casos, vamos a ver si el tiempo nos da para presentarlos todos, pero la idea es que vean algo pues muy aterrizado y muy específico que podrían estar usando en sus empresas, en compañías o con sus clientes. La conferencia, básicamente, pues tenemos una sección de preguntas y respuestas abiertas durante la conferencia. Si tienen alguna inquietud, la pueden hacer en la sección de Q&A que les aparece abajo para tenerlas aquí consolidadas. Obviamente, si veo algo que pueda o que tenga sentido contestarles rápidamente, lo haremos. Y si no, al final vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para que podamos en la medida de lo posible contestar algunas, las que no, pues obviamente se las recibimos al correo electrónico y les estaremos dando respuesta. Entonces, arranquemos este tema. ¿Cómo gestionar remotamente sus operaciones industriales con IoT e Industrial IoT? Pues como ya les mencionaba, básicamente el tema es que vemos el teletrabajo un poco más cerca del área administrativa, pero hay realmente opciones para comenzar a aplicarlo a nivel industrial. Obviamente algunas cosas tendrán que seguirse haciendo en campo, pero la idea es buscar opciones para minimizar esos desplazamientos y optimizar un poco el cómo vamos a campo. Más ahora que pues las restricciones de todo este tema de COVID y eso nos comienzan a imponer y que pues la dinámica va a ser así durante mucho tiempo. Entonces, la idea es comenzar a optimizar esa parte. Entonces, comienzo por el overview, por la generalidad de ese ecosistema de IoT y de Industrial IoT, que básicamente se fundamenta en 3 elementos. Pues me gusta simplificarlo en esos 3 elementos. Obviamente el ecosistema son muchas más cosas, pero para que de manera puntual nos concentremos en estos 3. Por un lado, los dispositivos.
Claramente ese elemento que está conectado y que pues me hace pues, bien sea el sensor o el dispositivo de interconexión, para los que trabajan en automatización y control y que han solucionado temas pues, con tecnologías desde hace muchos años, pues uno habla del PLC o del variador o de pues, algún tipo de equipo que me concentra esas señales. En IoT ya comenzamos a hablar pues, de sensores que tienen interconectado de una vez su comunicación o dispositivos, llámese similares a PLC, que aquí los llamamos unidades de IoT, que también involucran sensórica. Entonces comenzamos a ver, pues, como todo en la tecnología, ya una mezcla de varias cosas, pero pues un tema es los dispositivos. El otro tema son las comunicaciones. Claramente si estamos hablando de IoT o de Industrial IoT, llevarlo a través de un medio de comunicación, la idea es que el dispositivo esté conectado y la idea es llevarlo a través de algún esquema de comunicaciones que no necesariamente pues es el convencional al que estamos de pronto acostumbrados, solamente 3G o 4G o un sistema de radio. Hoy en día también hay una serie de opciones de comunicaciones que les pueden ayudar y servir para implementar. Espero que en los casos de uso quede un poco más claro. Y finalmente una plataforma, pues que en principio podría ser para un esquema de visualización, pero que hoy en día hay que pensar en esa plataforma como un concentrador de datos y como un punto de inicio para hacer algo en IoT, que es la analítica de los datos. Hoy en día, pues no se concibe una plataforma de estas y un ecosistema de estas si no llevo todos estos datos, todo este flujo de datos a una plataforma de analítica o a un ejercicio de análisis de datos. ¿Por qué? Pues porque el volumen de datos ha crecido bastante, ya tenemos conectados muchos dispositivos en nuestras empresas, en nuestros procesos, y pues ya el tema no es de un operador 24 horas al día, 3 turnos, sentado frente a una pantalla mirando a ver si se le disparó una alarma. La idea es que la plataforma sirva como ese concentrador de datos, que me haga una analítica de información, inclusive con algunos ejercicios de machine learning o de inteligencia artificial, y que en un momento dado pues eso se notifique de manera automática a los operadores o a la gente que tenga que revisar la gestión. Entonces, vamos a mirar un poco más en detalle esos tres conceptos. El primero, los dispositivos. En los dispositivos, pues estamos hablando, como les decía, básicamente de PLCs, de modems, de radiofaros o beacons, como aparece en la diapositiva, básicamente para hacer, por ejemplo, ubicación indoor o GPS. O sea, cuando necesito hacer ubicación, normalmente pienso en un esquema de GPS, pero el tema es si lo necesito hacer dentro de una bodega, dentro de una fábrica, cómo pues, puedo trabajar ahí, porque pues ya el tema del GPS no me va a funcionar. La ubicación que necesito es mucho más granular, necesito ubicar solamente con alguna distancia de algunos metros, entonces ahí aparecen, por ejemplo, beacons y tecnologías como Bluetooth de baja potencia. Entonces el tema es, hay una serie de dispositivos, pero en lo que quiero hacer hincapié mucho es en esos dispositivos hay que tener unos aspectos, o sea, quiero contemplar unos aspectos clave para poder realmente seleccionar ese dispositivo de IoT. Uno, una compatibilidad con la red de comunicaciones. Normalmente, ya en este momento en la industria, hace unos años no tanto, pero ya comenzamos a ver muchos sensores y muchos dispositivos de IoT con comunicaciones embebidas, pero el tema es que también han surgido muchos esquemas de comunicación y cuando traemos esos dispositivos al país, podemos comenzar a tener temas de compatibilidad con la red de comunicaciones, dependiendo si estamos trabajando aquí con un operador celular o con algún otro tipo de red. Es importante que revisemos que esos dispositivos sean compatibles con mi red de comunicaciones, tanto a nivel normativo como a nivel tecnológico. Dos, los protocolos de comunicaciones, pues eso ha sido siempre una torre de Babel, obviamente en el esquema de automatización, dependiendo del fabricante al que le compremos. Normalmente pues maneja un protocolo de comunicaciones, en algunos casos propietarios, otros ya de pronto tienen algún estándar o manejan OPC o PCUA y puedo de alguna manera interconectarme. Pero pues importante que revisemos pues que ese ecosistema y ese tema de los protocolos de comunicaciones, si bien uno busca estándares, también llega un momento en que pues cada uno maneja un protocolo de comunicaciones dependiendo del tipo de dispositivo de industria que tiene. Entonces, ahí importante revisar ese tema de protocolos de comunicaciones.
Tercero, alimentación y batería. Hoy en día con dispositivos IoT, en lo que ya pensamos es en dispositivos que incluso con una batería y de manera autónoma me pueden soportar algunos meses, inclusive algunos años, dependiendo de la frecuencia de transmisión y recepción, obviamente, pero que de manera autónoma los puedo poner a trabajar con una batería autónoma. Entonces, pues, importante revisar que el dispositivo que estoy adquiriendo, esa batería y esa autonomía de alimentación, pues realmente me sirva para largo plazo. Y pues eso va a redundar también en unos temas de infraestructura. En uno de los casos de uso, ahorita les muestro un poco cómo podría trabajar ese tema de batería y de autonomía para no involucrar una infraestructura gigante como a la que estamos acostumbrados de pronto con un esquema de PLCs, en donde tenemos que poner energía, paneles solares, rectificadores y demás. Y pues lo más importante, adecuado para el proceso. Es obvio que dependiendo del proceso que estemos automatizando y controlando, pues vamos a necesitar unos sensores. Están obviamente los sensores estándar de IoT, de temperatura, de pronto muy caminados a temas de casi que de una casa o de una oficina. Pero si ya comienzo a pensar en pues, alguna automatización específica para un proceso industrial, todos sabemos que de pronto necesito unos temas concretos de, no sé, por ejemplo, de precisión o de calibración. Y normalmente, pues al buscar los dispositivos, pues de pronto encuentro algunos, pero es probable que no encuentre en IoT el dispositivo específico. En ese momento que nos toca, pues obviamente comprar de pronto un dispositivo, un sensor estándar. Con estándar me refiero a 420 miliamperios, comunicación, HART, Profibus, lo que sea, IO-Link, e integrarlo de alguna manera a un sistema de comunicaciones enfocado en IoT. Esto para dejarles claro que pues, IoT soluciona muchas cosas, pero la tecnología está avanzando y no necesariamente vamos a encontrar pues una solución IoT o un sensor IoT que nos sirva para nuestro proceso y pues tendremos de todas maneras que hacer integración de CADs como siempre lo hemos hecho en automatización y control. Este es el esquema pues, general de dispositivos conectados que conocemos, sensores que normalmente tienen, como les comentaba, pues lo que ustedes ya, los que trabajan en automatización y control en detalle, 420 miliamperios, conexión cableada y demás. Pero si hablamos de dispositivo conectado, pues normalmente eso tiene que pasar por un PLC, tienen que ser cableados, independiente de si es IO-Link, RS485, lo que sea, pero tienen que ser cableados y eso pues nos genera ciertas limitaciones y ciertas barreras a la hora de hacer una implementación. Cuando hablo de un dispositivo conectado, estoy hablando de este tipo de dispositivos. Este, por ejemplo, pues es uno de los sensores que trabajamos con uno de nuestros partners, fabricante australiano, que básicamente se enfocó en integrar sensores de, en este caso, presión, temperatura, nivel, a un nivel industrial con opciones de comunicación vía LP WAN. ¿Qué me genera esto? Pues básicamente que puedo hacer una medición de sensor de presión, por ejemplo, instalado en pues, un punto en una tubería, en un manifold de descarga básico, y el equipo tiene una batería que si le pregunto 5 o 10 veces al día, podría lograr 5 años fácilmente de vida útil. O sea, su consumo es extremadamente bajo. Ojo, aquí no estoy hablando de la infraestructura de comunicaciones de LP WAN. Ahorita miramos un poquito el tema en la sección de comunicaciones, pero lo que voy es a que si espero que un sensor de IoT me funcione, pues comienzo a pensar en este tipo de cosas con comunicación LP WAN. Es un sensor que tiene una precisión en este caso es normal, 0.25. Obviamente hay sensores, si ya lo necesitan en el proceso, con precisiones mucho mayores. Pero este tipo de tecnología se puede integrar al sensor que necesitemos en un momento dado. Esa es una opción. O sea, primero pensar en sensores inalámbricos. Hay algunas restricciones, sí, pero ya tenemos opciones ahí de sensores inalámbricos. La otra opción, comenzar a pensar en sensores que son ya un poco más inteligentes. Este sensor, por ejemplo, es un sensor sísmico, o sea, la tecnología de base es un sensor sísmico
pero que se desarrolló para revisar seguridad, por ejemplo, perimetral o seguridad en un gasoducto, en un oleoducto, donde yo voy enterrando estos sensores y pues ellos detectan obviamente el movimiento pues el movimiento del terreno. Pero lo importante de un sensor de estos, o lo diferente de un sensor de estos, es que el sensor viene con un chip embebido que logra tener algunas funcionalidades de aprendizaje automático. ¿Eso qué significa? Menores alarmas, pues en casos que no sea, o sea, el sensor va aprendiendo un poco cuál es la dinámica como del terreno, si pasa normalmente gente, comienza a autoajustarse un poco el chip y el sensor para no enviarme pues alarmas falsas o pues que estén determinadas como que no son realmente una alarma. Entonces, la idea es comenzar a pensar en sensores. Este sensor inclusive tiene una unidad de entradas, salidas. Yo podría con el mismo sensor comandar, no sé, una sirena, una alarma, y el consumo también es mínimo, en este caso un miliamperio a 3.3 voltios, lo cual me permite también decir, enterrarlo en el suelo, dejarlo totalmente camuflado y pues esperar que durante bastante tiempo el sensor me funcione ahí sin mayor mantenimiento. Entonces, comunicaciones inalámbricas, dos, incluso sensores que incluyan de pronto aprendizaje automático. Hablemos del típico PLC, automatización y control, al que estamos pues acostumbrados cuando trabajamos en automatización estándar. Históricamente hemos comprado pues este tipo de infraestructura, una CPU, unos módulos de entrada-salida, al que le conectamos dependiendo de las necesidades pues algunas opciones de automatización y control. El tema es que si ustedes miran en detalle, la tecnología que hemos comprado durante mucho tiempo, pues básicamente tiene, en el caso de la CPU, unos microcontroladores muy, muy livianos. El fabricante que más ha evolucionado en microcontroladores, sin nombrar a ninguna marca en particular, pero en este momento lo que están fabricando son dispositivos con microcontroladores o con procesadores, por ejemplo, Motorola 68000, que es tecnología pues que venimos mirando desde hace varias décadas, pero eso es lo que hoy seguimos comprando. A veces me siento un poco como de, seguimos comprando el Nokia 1100 cuando ya tenemos disponibles pues a nivel tecnológico equipos tipo smartphone. Entonces, un poco para que revisen en detalle esa capacidad. ¿Por qué? No porque sean malos, estos equipos son, y a eso estamos acostumbrados en la industria, aquí instalamos un equipo de estos y dura 10, 20 años funcionando sin fallas, sin bloqueos en muchas ocasiones. Entonces, no se trata de que la tecnología sea mala, simplemente que en este momento ya hay opciones diferentes. Por ejemplo, si quisiera comunicaciones inalámbricas para un equipo de estos, ¿qué tengo que hacer? Ponerle un módem externo. Si quisiera conectarle a una pantalla a un PLC de estos, no se puede, tengo que pasar por otra serie de cajas. Si quisiera de pronto que el mismo equipo fuera data logger, algunos tienen la opción, otros no, otros lo hacen a través de módulos. Si quiero que esto tenga comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi y otra serie de opciones, nos toca poner cajas adicionales. Entonces, los quiero presentar este tipo de dispositivos. Es un dispositivo básicamente para los que ya han escuchado un poco, han escuchado de pronto de equipos como Arduino, como Raspberry, pues es ese tipo de tecnología, computadores muy potentes, pues de un costo inferior, entre otras, pero que me ofrecen, por ejemplo, en este caso, un equipo con CPU y con GPU. Es decir, que puedo manejar algunos temas gráficos y para los que manejan algunos temas de inteligencia artificial y de machine learning, pues puedo comenzar a pensar en que este equipo realmente tenga ese tipo pues de funcionalidades. Un equipo que tiene un RAM, una memoria RAM de 1 giga, si ustedes miran un PLC estándar, algunos tienen 500 megas, 256 megas, es suficiente para lo que están trabajando, pero cuando ya comienzo a pensar en un dispositivo que quiero que haga más tareas,
pues necesito comenzar a pensar en una memoria adicional, en este caso 1 GB. Es un dispositivo que viene con entradas, salidas hasta con 40 pines configurables, digitales, análogas y demás, y que el mismo dispositivo, dependiendo de lo que pida de fábrica, lo puedo tener con HDMI, eh, con Bluetooth, con redes LP1, con Wi-Fi, con 4G. Por aquí alguien nos pregunta qué lenguaje se programan estos equipos NPX. Eso es lo mejor de todo. Estos equipos vienen con sistema operativo Linux, normalmente se programan en Node-RED, que es un aplicativo que podemos descargar libre en Internet. Y que pues eso hace que también podamos optimizar un poco ahí los temas de costos con respecto a cómo hacemos la programación. También se pueden programar con otra serie de librerías, algunas pagas como CodeSys y otras, pero hay muchas herramientas de software libre con las que podemos trabajar estos equipos. Hay que tener cuidado ahí un poco, en el caso de los NPX, con los sistemas operativos de tiempo real, porque cuando trabajamos en automatización y control a veces necesitamos detectar señales al milisegundo, al nanosegundo, entonces dependiendo de esas librerías que usemos, algunas cosas pueden tener restricción. Al final, si nos alcanza el tiempo, les muestro otro tipo de dispositivo que sí trabaja con sistema operativo de tiempo real y que nos permite pues, capturar señales pues, de una manera mucho más rápida. Pero para la mayoría de procesos industriales, hemos visto que este tipo de equipos podrían funcionar. Pero como les digo, vienen con una serie de opciones, por ejemplo, poderle programar de una vez un HDMI, un panel, pues, un puerto HDMI, lo cual quiere decir que le puedo poner un monitor y puedo poner un panel PC en mi empresa, en mi fábrica de una vez para mirar algunas señales directamente en una pantalla. Hablemos un poco del tema de comunicaciones. En el tema de comunicaciones, como les mencionaba, hoy hay una serie de sabores y de opciones que podemos manejar. Están los típicos esquemas de 4G, de LTE, a futuro iremos con 5G. Pero, ¿qué pasa por ejemplo, con un 5G? Pues mucha más velocidad, menos latencia, pero pues obviamente su esquema de cobertura va a ser menor. Entonces, también hay que pensar en algunas opciones de área extendida. En este caso, el logo que ven ahí de LoRa, para los que no conocen pues en detalle, tecnología que se conoce como de low power de área extendida, LP1, que básicamente me permiten lograr distancias mayores, distancias de algunos kilómetros, inclusive en zona rural y en zona urbana de pronto de algunos metros. Y algunos kilómetros de pronto, dependiendo de la interferencia, pero que con eso logro obviamente tener mejores opciones para integrar algunos sensores. Entonces, ese sensor que les mostraba en la primera parte es un sensor que podría tener comunicación inalámbrica LP1 y que al conectarlo a una infraestructura de LoRa en este caso, pues podría conectarlo a algunos kilómetros sin necesidad de toda una infraestructura de baterías, paneles solares, PLCs y demás, sino solamente los sensores. Ahorita en los casos de uso miramos un poco más en detalle. Aspectos claves que me interesa que pues, como que les quede en mente con respecto al tema de comunicaciones. Primero, homologación con la red celular. Pues como todos saben, tenemos unos operadores en Colombia. Los operadores para instalar algún módem de comunicaciones en la red pues piden un proceso de homologación. Es decir, no se trata solamente de comprar un módem en cualquier parte del país y venir a instalarlo y ponerlo a funcionar. Si el módem no está homologado, sobre todo el chipset de tecnología LTE o 4G, pues es probable que ese modem no transmita a través de la red del operador. Entonces es importante tener en cuenta ahí el proceso de homologación. Hemos trabajado bastante con los operadores haciendo homologación de algunos dispositivos y algunos hardware de modems para que pues, estos dispositivos trabajen en las redes en Colombia. Frecuencias autorizadas por el ministerio, tema fundamental. Obviamente dispositivos podemos comprar hoy en día en cualquier parte del mundo, hacer pruebas. El tema es que las frecuencias autorizadas, por ejemplo, para LP1 en diferentes partes del mundo, pues varían en algunas bandas. En Estados Unidos tenemos 902 a 928 MHz, pero en Colombia solamente se autorizó de 915 MHz a 928. Entonces,
Puedo tener ahí algunos inconvenientes dependiendo del equipo que haya comprado, que no sea compatible por temas de autorización de frecuencias del ministerio. Ya hemos tenido algunos clientes que pues han salido, algunos proveedores les han suministrado algunos equipos de IoT con tecnología LP WAN, y cuando compran la infraestructura o revisan la infraestructura, algunos operadores también ya están comenzando a implementar infraestructura LP WAN, no son compatibles o tienen algunos inconvenientes ahí a nivel de las frecuencias autorizadas. Entonces, importante que tengan en cuenta si van a trabajar con LP WAN estos temas pues de Ministerio de Comunicaciones. La cobertura del operador, obviamente, pues todos sabemos que la infraestructura de los operadores, pues sí, es 4G, es 3G, pero no en todos lados, pues es la infraestructura full para para 4G, para 2G, para 3G. Entonces, revisar con cuidado esa cobertura del operador. También ahí hemos trabajado bastante en revisar específicamente en algunos casos, dependiendo de algunas industrias, cuál es el operador celular que les puede funcionar mejor para hacer esa conexión de dispositivos. Y algunos aspectos importantes a tener en cuenta en el tema de comunicaciones, sí, lo que estoy haciendo es una solución a nivel indoor. Básicamente porque, pues obviamente va a tener interferencias, si estoy implementando, algunos hacen implementaciones a nivel de Wi-Fi en 2.4 o en 5.8, pero pues obviamente va a tener interferencia ahí de los access points de la gente, del computador y demás. Entonces, pues pensar en otra serie de opciones, pero también puedo pensar en redes que antes pues de pronto no se pensaban a nivel industrial. Una red de Bluetooth hoy es totalmente viable para algunos procesos industriales. Ya eh, hemos tenido algunas revisiones, algunas opciones que hemos mirado con Bluetooth de baja potencia, por ejemplo, para ubicación indoor, como les comentaba anteriormente, pero también tener en cuenta pues en mente el tema de la seguridad. No se trata solamente de poner un módem o un Wi-Fi y tratar de sacar esto a Internet, pues por todos los temas de seguridad y hackeo y ciberseguridad que ya todos conocemos. Temas que les sugiero, les recomiendo tener en cuenta a la hora de escoger algún equipo de comunicaciones, que pues a través de la experiencia he comenzado como a detectar algunos elementos fundamentales. Uno, equipos que de pronto vengan con un sistema operativo, ojalá basado en Linux. ¿Por qué? Básicamente porque me permite activar ciertas opciones que vienen como nativas con Linux, de temas como firewalls, de temas como protocolos de comunicación, o opciones de VPN para seguridad. Entonces, importante de pronto este tipo de dispositivos. No estoy diciendo que los otros no sean efectivos, un modem o un router de comunicaciones, pero cuando tienen ciertas opciones propietarias, y normalmente estamos, no sé, tratando de integrar con la red de TI, que en este tipo de soluciones ya se vuelve pues algo natural, es que tengamos que integrarnos con toda la infraestructura de tecnología de comunicaciones. Pues la idea es que tengamos un dispositivo que de alguna manera nos permita ciertas opciones de configuración interesantes para poder ajustarlo, y que obviamente pues tenga, por ejemplo, en este caso, administración vía web o administración vía comandos, pues para poder accederlo remotamente. Importante lo de QoS, calidad de servicio. Ya son equipos en los que estamos integrando en un sitio remoto una cámara, nuestra telemetría y demás, y si no podemos manejar esa calidad de servicio fácilmente y rápidamente, pues vamos a tener ahí problemas con el tráfico. Entonces es importante tener en cuenta temas como pues el QoS o la opción, por ejemplo, de configurar VPNs en el dispositivo. Y finalmente, el tercer punto, los temas de plataforma o de a dónde enviamos toda esa información. Este es el tema en el que más me voy a detener en los casos de uso. Entonces, pues paso rápidamente por estos conceptos. Primero, que me permita una integración con múltiples dispositivos. Fácil de decir, pero cumplirlo es un poco complicado por todos los temas de protocolos, de equipos de comunicaciones o equipos que estoy integrando. Entonces, revisar que nuestra plataforma realmente pues, me permita un abanico interesante de opciones de dispositivos que puedo integrar, algunos de manera nativa y directa contra la plataforma, y otros, obviamente, a través de algunos gateways de comunicaciones que pues me permitan hacer el cambio ahí del protocolo o pasar a un protocolo estándar. Pero importante que a nivel de APIs, a nivel de integración, la plataforma me permita eso.
Dos, compatible con dispositivos móviles. Eso ya es un debe en automatización y control. Muchos fabricantes de SCADA y de HMI están trabajando en soluciones para permitirme algunas opciones a través de un dispositivo móvil, de un smartphone, algunas todavía un poco limitadas, o pues como han tratado de migrar la tecnología sobre la que trabajaban, pues la aplicación todavía tiene algunas restricciones, el esquema de licenciamiento también a veces es un poco restrictivo en una solución estándar. En este tipo de soluciones lo que buscamos es que básicamente desarrollamos una sola vez para la plataforma de visualización y sea compatible con los diferentes dispositivos. Es un poco la tecnología que viene de pues, todo este esquema de desarrollo a nivel de web, de páginas web, en donde pues el mismo desarrollo me funciona en escritorio y cuando lo estoy mirando en un dispositivo móvil, pues la pantalla se ajusta y me muestra las opciones. Eso en una página web es relativamente fácil hoy en día. A nivel de automatización y control y gestión remota es un poco más complejo porque obviamente tenemos algunos elementos ahí que el ajuste, porque estoy mirando, no sé, una tendencia o alguna variable, no es tan fácil, pero ya este tipo de plataformas de IoT están pensadas de esa manera, con unos tableros de control diferentes. Entonces es importante pensar en que esa plataforma realmente sea compatible con esos dispositivos eh, con esos dispositivos móviles. Escalabilidad, obviamente, pues hoy en día, si yo pienso en una opción de pues plataforma de IoT o de ecosistema IoT, la idea es que podría comenzar con una o dos señales conectadas, pero a futuro podría tener cientos de señales. Entonces, la idea es que pues, tanto la plataforma como el esquema de licenciamiento de la plataforma me permita crecer de una manera puntual y no teniendo que hacer una inversión de infraestructura, pues estamos acostumbrados un poco a los sistemas, por ejemplo, de automatización y control estándar, en donde si yo necesitaba comenzar con, no sé, una o dos variables integradas a mi sistema de visualización, pues tenía que comenzar con licenciamientos de 500 tags, de 1000 tags, en el mejor de los casos de 100 tags, es decir, de 100 variables, pero la idea es que hoy en día con una plataforma de IoT yo pueda esa escalabilidad y ese esquema de suscripción, manejarlo pues mejor y que pueda comenzar con pues pequeños pasos y que a futuro vaya comenzando vaya ampliando la plataforma. El esquema de suscripción, importante. Si van a mirar alguna plataforma de IoT, hoy en día pues hay muchas plataformas. Creo que hay una plataforma y un sabor para cada uno. Muchos de los fabricantes de hardware han diseñado sus propias plataformas de IoT para acceder a sus dispositivos, pero lo importante aquí es tener claro el esquema de suscripción sobre el que voy a pagar. Normalmente las plataformas de IoT están diseñadas y mencionadas sobre un esquema de pago como servicio, pago mensual, dependiendo del consumo, y eso está bien, me permite, así como los servicios públicos, pues saber que mes a mes pago lo que consumo. Sin embargo, a veces no es claro al 100% cuánto más o menos voy a pagar al final del mes y puedo estar recibiendo una cuenta por pues, consumo bastante alta. ¿Por qué? Básicamente porque pues, algunas plataformas de IoT, no van a nombrar ninguna marca, pero por ejemplo me dicen, mire, uno de los componentes de la plataforma y de cómo nos paga es cada cuánto envío información desde el dispositivo. Ok, un minuto, cada 10 segundos, cada 20 segundos, pero no son esquemas a veces, normalmente lineales y entonces enviar información con una frecuencia muy alta puede disparar los costos bastante. Dos, el tiempo que voy a guardar la información, diferente si voy a guardar la información un par de meses, así la necesito guardar varios años por temas, por ejemplo, de analítica. Entonces, revisar ahí en ese esquema de suscripción que está involucrado. Y tres, normalmente, aunque no en todas, el esquema de usuarios, de licenciamiento de usuarios, de quién accede y quién no accede. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de una escala convencional, pues sí, estamos acostumbrados a un esquema a veces de licenciamiento por usuario, pero en este caso las plataformas de IoT nos permiten que, por ejemplo, también pues ingrese el gerente, ingrese personal no operativo que quiere mirar un tablero de control, no al nivel de proceso, pero sí a nivel de información general,
pero pues es personal que de pronto ingresa muy eventualmente. Entonces, si el esquema de suscripción de la plataforma incluye un tema de licencias por usuario, nombrados o únicos, y yo quiero que pues ingresen 40, 50 personas, también me puede disparar los costos. Entonces, importante que cuando tengan en cuenta los temas de plataforma de IoT o a dónde estoy enviando la información, tengamos muy en cuenta el esquema de suscripción. Obviamente, temas de seguridad y estabilidad, pues espera uno que estas plataformas sean estables, pues las estamos implementando en un sistema industrial, pero es importante que esa estabilidad pues finalmente viene asociada al hardware en donde está instalado. Muchas plataformas de IoT pues están instaladas en servidores, algunos obviamente en la nube, pero depende mucho del esquema que hayan adoptado con ese proveedor de hardware. Por ejemplo, si estoy montado sobre una plataforma implementada en Amazon, pero solamente le estoy pagando a Amazon por una ubicación geográfica, no sé, Virginia, pero no estoy pagando por una redundancia en Ohio o en Brasil o en otra parte del mundo, pues igual, me puede parecer que está en la nube, pero pues el día que falle por alguna razón la conectividad o el software o el hardware o el servidor y no tengo un esquema bien implementado eh, pues de redundancia en la plataforma, pues no va a tener un buen servicio. Y pues como en este caso estamos trabajando con opciones en la nube, pues eso ya uno no ve tan claramente el cómo están trabajando por detrás. Antes cuando uno instalaba en su servidor, pues uno sabía qué tenía, qué hardware tenía y qué especificaciones tenía. Pero en este caso, pues como estamos en la nube, pues la idea es tener muy claro qué estabilidad y qué pues redundancia me está entregando esa plataforma. Entonces, esos son como los tres elementos fundamentales del ecosistema de IoT, pero antes de dar con los casos de uso, tener muy en cuenta algo que les mencionaba al principio y es el tema de la analítica. Esas plataformas, esta nueva tecnología está contemplada para que realmente pensemos en que si llevamos esos datos, debemos hacer un análisis de los datos. ¿Sí? No solamente a visualizarlo, no solamente poner un tablero de control y pensar en que un operador o alguien va a estar pendiente de esas señales. Estamos muy acostumbrados a la señal análoga que se dispara por cierto nivel y que dependiendo de ese nivel genera una alarma, pero con el mundo de información que tenemos hoy en día, la cantidad de sensores que tenemos hoy en día y la cantidad de información, no hay operador que aguante mirar ese mundo de información. Tenemos que comenzar a involucrar opciones de analítica de datos en línea, en streaming, algunas en batch al final del periodo, al final del mes, al final del día, para que al final pues tomemos decisiones basadas en datos en estos sistemas de automatización y control y de telemetría. Entonces, este slide resume un poco todo lo que les he hablado. Tenemos una serie de activos, tenemos una serie de equipos que queremos integrar, una capa de dispositivos que pueden ir desde un computador industrial hasta un sensor inalámbrico sencillo, una capa de comunicaciones, dependiendo de lo que vayamos a implementar, si es indoor, outdoor, y una capa de plataforma, que como les menciono, pues hay diferentes sabores y colores. En particular lo que ven ahí son 3 de las plataformas, ya les voy a hablar un poco más en detalle de esas plataformas, que dependiendo de lo que necesite y de mi proceso, pues la idea es usar una o la otra o una combinación de varias. Entonces paso a mostrarles, vamos a ver si el tiempo nos da, unos casos de uso específicos para que miremos cómo este tipo de tecnologías las podemos implementar en un momento dado pues en la industria. Entonces, caso número 1, ¿cómo dar acceso remoto a equipos como PLCs o, por ejemplo, un DVR, un sistema de cámaras, pero no solamente a los datos, sino también a los puertos de gestión del equipo, de una manera segura y controlando hasta dónde accede, por ejemplo, un técnico o un ingeniero, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor el caso, el tema es este. O sea, tengo obviamente a mi ingeniero, a mi técnico, a mi operador, que tiene un computador, que tiene normalmente una aplicación con la que gestiona sus dispositivos y que quiere, a través de Internet, hablando del tema de gestión remota, acceder a algún tipo de equipo PLC variador, algunos de ellos no con comunicación vía IP o vía LAN, que no me soportan esquemas de seguridad vía VPN. Entonces el tema es
¿cómo logro una solución para llevar ese operador a ese PLC que está dentro de la fábrica? Entonces, aquí comienzan a pensar siempre en ciertos retos, en ciertos elementos cuando intenta trabajar con esto en algunas industrias, y es que no dice, listo, vamos a hacer esta integración a través de la red que ya tiene la empresa. Entonces comienzan a aparecer algunos desafíos ahí. Entonces yo voy y hablo con el de IT, me dice, pues muy chévere que el ingeniero quiera mirar los equipos, pero resulta que el puerto que manejan de comunicación en los PLCs o los equipos es diferente y ese puerto no lo puedo habilitar en el firewall, y por lo tanto pues no puedo acceder al PLC. De pronto me encuentro con alguien de IT que encuentra pues, la opción de habilitarme el puerto, pero lo primero que me dice es, muy chévere, ya tenemos todo conectado, pero necesito que cambie el direccionamiento de los PLCs y de los paneles o del esquema de automatización y control que usted tiene ahí, porque esa red, ese segmento de red, pues no lo puedo poner dentro de mi de red, pues de la red empresarial. Entonces, pues fácil de decir, pero tampoco fácil de ejecutar que yo vaya a cambiar el direccionamiento IP de algunos equipos que me instalaron inclusive hace 5, 6, 7, 10 años y de los cuales en algunos casos a veces no tenemos ni la aplicación completa, o si me piden cambiar la IP, puede ser un problema operativo. Entonces ahí también comienzo a pensar y a tener cuidado en, venga, cambiar el direccionamiento IP no es tan fácil y ese es un requerimiento que de pronto me está haciendo IT. O al final del día, todo el mundo tiene la voluntad, pero hay unos procesos de autoría, de control, de seguridad y demás que dicen, mire, eso a través de una red empresarial o a través de la red corporativa no lo puedo lograr. Entonces, pensando en esos retos, la idea es, ¿qué ponemos en la mitad? Entonces, lo primero, pues la solución obvia para muchos es, venga, voy, pongo un modem, lo conecto a mi dispositivo, una SIM card y ya salí al mundo y me conecto con la aplicación de gestión que esté manejando. Esta pues, es la opción natural para muchas personas que sí o sí necesitan solucionar el problema. El tema es que obviamente ahí pues algunas opciones de seguridad y algunas opciones de gestión pues no están totalmente controladas. Entonces, lo que voy a mostrarles son algunos elementos que pues debemos comenzar a tener en cuenta. Primero, ¿qué pasa si no es un PLC, sino son varios PLC los que quiero conectar? Entonces, ya no se trata simplemente de un modem, sino de algún tipo de infraestructura que me permita acceder pues, a varios dispositivos a la vez, en una red cableada o de puertos seriales, lo que sea. Entonces, tengo que comenzar a pensar en todos los dispositivos. Dos, en cómo hago la gestión y el acceso a esos usuarios. ¿Por qué? Porque pues sí, le puedo dar acceso a un usuario, pero pues ese usuario pasado mañana no trabaja en la compañía o quiero controlar un poco el nivel de acceso que tiene, quiero que él tenga acceso a unos PLCs, pero no al HMI completo o no a los otros equipos. Y no es fácil, pues en un modem convencional, decir, venga, es que le voy a comenzar a poner restricciones a los usuarios. Entonces, aquí el tema es, uno, comenzar a pensar, por un lado, en no un modem, sino un router y ojalá un router industrial que me permita hacer una configuración mucho más granular de ese esquema de seguridad, de esa conectividad hacia mis dispositivos. Y por otro lado, la solución que me permita hacer esa gestión de esas VPNs, de esos usuarios, y que también sea un poco, no sé, llamémoslo, que sea transparente el tema de si yo tengo unas IPs privadas o públicas, si el operador celular me dio una IP privada o una IP pública, que para mí, o sea, para el usuario que ingresa, no tenga que estar tan pendiente de ese esquema, porque si no, también la conectividad se le puede complicar, sino que sea algo más natural para el sistema y que alguien pues pueda hacer una gestión y administración de todas esas VPNs y toda esa funcionalidad. Entonces, ¿en qué hay que pensar para solucionar? Pues en esto, en VPNs, en esa gestión de los usuarios, en una inscripción normal. A veces no es suficiente simplemente un esquema de VPN, sino tengo que poner capas adicionales de seguridad, por ejemplo, inscripción, en una vigencia de las llaves de acceso. Yo no debería dar accesos que duren para siempre.
Normalmente si le pongo un módem con una IP y lo conecto a un dispositivo, un PLC, todos sabemos que los protocolos de comunicaciones de los sistemas de automatización convencionales no están preparados para un tema de autenticación, de logueo, de password. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que después de que la persona conoce la IP de destino de esa válvula, de ese equipo que estoy controlando, pues claramente pues comienza a tener acceso sin mayor control. Entonces, la idea es que pueda gestionar ahí unas llaves de acceso y darles algún tipo de vigencia. Y obviamente si el usuario o el técnico se va de la compañía o ya no tiene acceso a esa área, si no está en otra área, pues que podamos comenzar a remover esos accesos. Entonces, todo esto parece complicado, pero la idea es mostrarles cómo podemos hacerlo de una manera fácil y sencilla y relativamente rápida con plataformas como estas. Este es uno de nuestros partners, se llama Robustel, que ha trabajado primero en un ecosistema de varios dispositivos, tanto routers industriales como modems y otra serie de opciones de IoT, pero que también ha construido sobre los dispositivos pues un sistema operativo Linux basado en Linux, con modificaciones obviamente, y una serie de plataformas que me permiten acceder a eso. Entonces, para solucionarlo, uno, pues por un lado obviamente necesito un dispositivo, un router industrial en este caso, que tenga sus opciones de comunicación, tanto de pronto LAN como a través de un operador celular, en este caso. Y dos, una plataforma que me permita gestionar esas VPNs de una manera relativamente rápida. Entonces, en este caso, pues tengo una plataforma que me permite hacer el control de todos los dispositivos que tengo conectados, revisando pues si están conectados, si están cumpliendo con los SLAs, que estén realmente arriba, en donde puedo hacer una gestión también de las VPN, de quién se conecta, de cómo se conecta. Entonces puedo hacer un control de los usuarios que están conectados y en un momento dado también tomar ahí control pues de ese esquema de usuarios, de a quién le doy permiso y a quién no. Entonces, ese es como el caso uno. O sea, quiero tener acceso a unos equipos de comunicaciones, a unos equipos de automatización y control desde una ubicación remota. Entonces, comienzo a pensar en esta serie de opciones que se integran con una opción de VPN y de seguridad que me permiten un mejor y mayor control a esos equipos remotos y de gestión a los que normalmente a nivel de operaciones no tenemos acceso. Y como les digo, a veces no solamente tengo que acceder a la data, sino tengo que acceder los puertos de gestión del equipo porque quiero realmente revisar opciones de configuración, de parametrización o alguna opción adicional y que a través del canal de comunicaciones convencional, pues lo único que puedo es capturar data a través del protocolo estándar que tengan y que eso va a algún sistema de visualización, pero que no puedo realmente configurar el equipo. Entonces, este tipo de soluciones es para eso, para solucionar de manera remota como a nivel operativo podemos lograr acceder a esos dispositivos que están en fábrica, que están en campo y que normalmente no podemos acceder de otra manera. El segundo caso que les quiero mostrar, cómo realizar el monitoreo de variables de equipos industriales desde Internet. Y desde Internet me refiero a entré a través de un navegador, una página web y logro ver pues unas variables de mi proceso industrial. Entonces, pues este es el escenario normal, tengo algún esquema de automatización, de control o de monitoreo y lo que quiero es realmente revisar el equipo o las variables y el monitoreo de esas variables desde Internet, pues sin mayor complicación. Entonces, aquí lo mismo, los retos que se nos comienzan a presentar es, si ya tengo algún esquema de automatización, HMI, SCADA normal, pues, ¿qué va a pasar? Llamo a mi proveedor de SCADA, me dice, claro, tenemos una opción, pero tenemos que hacer algún esquema de upgrade, de actualización de ese licenciamiento, porque la versión que usted tiene la compró hace 5 años y no tiene la opción de visualización por Internet. Ok, listo, sería una opción, entonces hacemos el upgrade del SCADA. La otra opción es que si bien podemos pagar el licenciamiento, comenzamos a manejar un esquema de licencia por usuario y como les mencionaba hace algún momento, es probable que algunos usuarios en su tema operativo pues sí necesiten un uso constante de ese monitoreo, pero habrá otros usuarios con unas características mucho más gerenciales o con de pronto unos dashboards de otro nivel que pues acceden con muy poca frecuencia. Entonces pensar en pagar licenciamiento para esos usuarios a veces se vuelve como
como complicado. Entonces, la idea es que pues esos esquemas de licenciamiento tampoco nos saquen el proyecto de una viabilidad técnico y económica. O a veces tenemos un problema adicional y es que el hardware, ya hablo de las máquinas, los dispositivos y demás, si bien ya hice toda esa actualización tecnológica, a el hardware o hay que cambiarlo o hay que meterle una tarjeta adicional para poder acceder. Entonces, cuando pienso en, no, es que quiero mirar un par de variables de manera remota por internet, eventualmente para mejorar pues, algún monitoreo de mi proceso, comienzan algunas complicaciones con pues, soluciones estándar de escala de automatización. Entonces, ahora, adicional a eso, pues, ¿en qué hay que pensar? Pues que incluso si, por ejemplo, digo, listo, voy a comprar mi licenciamiento adicional para mi HMI, para mi SCADA, para mi solución de visualización, pues en algún momento dado dicen, no, sí, pero el servidor que usted tiene hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, hay que cambiarle la RAM y también ahí comenzamos a incluir, pues, a trabajar con otros costos, hay que hacer, obviamente, hay que meterle ingeniería, hacer un desarrollo, entonces hay que hacer un dimensionamiento ahí. Y a veces, si lo que estoy pensando es en una o dos variables solamente para iniciar y para poderla revisar, se me vuelve un proyecto súper complejo que cuando lo presento a la empresa y digo, venga, queremos hacer esto, pero es que para hacer eso, de esas dos o tres variables, tengo que montar toda esta infraestructura, pues al final el proyecto no se implementa por, obviamente, esos costos. Entonces, ¿cómo lo hacemos de alguna manera rápida y fácil? Es con plataformas como esta. Esta es una plataforma de IoT, se llama Cumulosity. Actualmente hace parte del grupo de Software AG, que es una empresa alemana. Esta iniciativa nació desde Nokia hace ya varios años, un spin-off de Nokia. Es una plataforma totalmente encaminada al tema de IoT, como les mencionaba ahorita, en los temas totalmente responsive, compatible con eh, navegadores web, con una serie de partners que ya están dentro de la plataforma y que me permiten pues hacer integración de diferentes protocolos, de diferentes dispositivos, dependiendo de lo que tenga en la industria. Algunos tendrán más desarrollo que otros, pero en general ya hay bastante compatibilidad. Entonces, ese es el primer esquema, el primer elemento para solucionar este tipo de acceso remoto a un par de variables. Y dos, hablando nuevamente de los equipos que les mencionaba al principio, pues instalar un equipo, un computador industrial, que como les mencionaba, a nivel tanto de costos como de funcionalidades técnicas, supera con creces a muchos PLCs y que ya están pues fabricados con un sentido industrial para instalarlo en fábrica, que o sea, si alguien se pregunta, venga, es que ya tengo un PLC Siemens al que le quiero sacar las señales, puedo instalar una librería en Node-RED, en el sistema con el que se programan estos equipos, y con esa librería acceder a la comunicación de, pues, que tenga con un PLC Siemens. Hace unas semanas, por ahí de pronto está conectado Oscar Morales, que trabaja con equipos OnROM. También hicimos un proceso de integración de este tipo de dispositivos con PLCs OnROM a través de protocolo MQTT, es decir, la integración está y podemos conectarnos a una serie de dispositivos y ya lo hemos probado y hemos visto que funciona de una manera bastante efectiva. Entonces, capturo señales o de manera directa a través del mismo dispositivo o a través de una integración con infraestructura existente y los llevo a esa plataforma. Para mostrarles un caso específico que revisamos con uno de nuestros clientes hace algún tiempo, este es un proceso industrial de manufactura en donde básicamente me concentro en la parte de la derecha que tiene unos silos de almacenamiento de producto y un ejercicio de producción después de que esa materia prima está ahí en esos silos. Para que me entiendan un poco el tema de los silos, pues son pues, elementos en donde estoy guardando fácilmente 10, 20 toneladas de producto, de material, en este caso de un tipo de arcilla, y que no es fácil entrar simplemente necesito mirar el nivel de estos tanques de material, pero como es arcilla, pues no, o sea, no es un líquido, no tengo un nivel uniforme, es probable que
dentro del silo el material tenga unos niveles en un lado, otros niveles en otro lado. Entonces, lo primero en lo que tengo que pensar es en pues, instalar un sensor como el que ven ahí a la izquierda, un sensor ultrasónico que básicamente me hace todo un análisis y un algoritmo ahí en 3D para mirar realmente el volumen, que lo integro de una manera estándar, porque pues el sensor tiene 420 miliamperios con este computador industrial y que vía MQTT lo llevo a la plataforma en Cumulocity para que un operador o una serie de operadores tengan la posibilidad de mirar la señal. ¿Qué pasaba normalmente en el proceso industrial? Estos silos básicamente se comienzan a llenar, son silos que tienen fácilmente 15 metros de altura y entonces lo que pasa normalmente en donde no está implementada esta solución es que comienzan a llenar el silo hasta que básicamente se derrama y con eso ya saben que está completo. O a veces, y no pueden poner un operador allá a estar pendiente de que el silo no se sature, porque pues, la cantidad de material particulado les genera complicaciones a nivel de seguridad industrial. Entonces, básicamente tienen que dejar que se riegue y después entrar a hacer una limpieza. Entonces, implementar esta serie de soluciones para un operador ya de una manera más sencilla, alejándose un poco de un sensor que nos pregunta Diana Ortiz. Básicamente este sensor es un sensor de nivel que se instala en el silo en la parte de arriba. Es un sensor, acústico, dije ultrasónico, me equivoqué, es acústico y básicamente a través de un algoritmo me permite mirar realmente bien cuál es el volumen y el nivel al que estoy trabajando ahí en ese silo, ahí con ese material de arcilla. Entonces, esa es como un caso de uso, de una forma de solucionar a través de una plataforma de IoT con algunas ventajas adicionales como estas. Y es que, como en este caso estamos implementando protocolo MQTT, también para los que no conocen ahí como en detalle el tema de MQTT, la idea es que este protocolo me permite, si recuerdan ya no se ven mucho en las páginas web, pero los canales de noticias que decían RSS, o sea que yo me suscribo a un canal de noticias, MQTT funciona un poco sobre esa filosofía y es que mi dispositivo que genera la comunicación y las señales simplemente está entregando la información y como usuario, en este caso los operadores o tecnología, me puedo suscribir a ese canal de comunicaciones, es decir, a esas variables, obviamente bajo algunos parámetros de seguridad, de autenticación y demás, pero me puedo suscribir. ¿Eso en qué ayuda? En que pues, no necesariamente tengo que pasar por la plataforma de IoT, sino puedo consumir la información directamente desde el dispositivo de la señal y entonces pues un usuario que esté en la planta, en este caso con este cliente pues es una planta de producción que pues son varias cuadras, son 200 metros, entonces pensar en que un operador va a estar en una pantalla revisando pues las variables pues no es posible, el operador tiene que seguir trabajando y estar en toda la planta, el jefe de ingeniería también, y pues son 200 metros cuadrados perdón, 200, o sea, es una cuadra completa de implementación de la fábrica. Entonces, ahí es importante pues darle movilidad a esos operadores. Pero también tengo que pensar en esos usuarios un poco más gerenciales o de analítica o que necesitan unos tableros de control diferente. Entonces, a través de, por ejemplo, de la plataforma de IoT, les ofrezco pues un tablero de control diferente para que ellos accedan a su información. En el caso de IoT, por ejemplo, hay nota comercial, pues no estamos actualmente manejando un esquema de licenciamiento por usuario, es decir, los usuarios que se quieran conectar se pueden conectar. Básicamente trabajamos por un esquema asociado pues, al dispositivo como tal, a la señal sobre todo al dispositivo que se está conectando y la frecuencia con la que queremos trabajar esa comunicación. Pero el mensaje es, trabajo con estos protocolos que me permiten una mejor opción para comunicarme con diferentes usuarios y no todos a través de un sistema de visualización único. Cierro con este muy rápido, ya llevamos una horita. Básicamente es cómo puedo monitorear una variable que no está cerca de mi PLC o de mi módem normal y que si la quiero implementar o quiero monitorearla, pues termino montando toda una infraestructura compleja
para enviar, por ejemplo, solamente un dato. O sea, y con infraestructura compleja me refiero a que termino implementando sistema solar o sistema de energía, rectificación, baterías, una caja adicional para montar ese otro, tengo que montar otro PLC en ese punto de medición, y termino montando infraestructura, ductería y demás. Entonces, ¿cómo de alguna manera logro que se simplifique ese tema? Entonces, para que tengamos como el marco de referencia de esas dos opciones, uno, por ejemplo, en este caso tengo un sensor que quiero poner en una válvula y mi PLC está a kilómetro, kilómetro y medio. Quise poner kilómetro, kilómetro y medio porque pues todavía hay algunos osados que piensan que pues, con kilómetro y medio todavía podrían hacer algún esquema cableado. Y sí, o sea, si yo pienso en un esquema de RC485 o algo así, podría mandar un par de kilómetros de cable, pero unos meses después lo que tengo es un cable que está inundado o que no me va a funcionar de la manera adecuada. Entonces, ¿cómo comienzo a involucrar alguna serie de opciones para solucionar este tipo de, sin pensar en montar otro PLC y otra infraestructura allá donde necesito el sensor? O en una fábrica en donde pues tengo de pronto un PLC, un sistema de automatización y control en alguna de las máquinas y necesito sensores en otras máquinas, necesito monitorear algunas otras opciones, pero pues cablear todo hasta el PLC se vuelve complejo por la misma operación de la industria. Empaque y entonces por los montacargas y eso no permite que uno implemente ciertas pues, condiciones de esquema cableado. Entonces, estos son un poco los retos que ya les venía mencionando. Básicamente, pues tendría que de pronto comprar otro PLC si quiero integrar la otra señal, o de pronto ampliar el PLC que ya tengo y reprogramar el sistema a SCADA, o definitivamente, pues no es viable porque, no sé, a veces necesito señales para un tiempo dado, o lo que quiero medir no está estático. Por ejemplo, en esta fábrica también tenían unas estivas y necesitaban era revisar que las estivas estuvieran en un lugar X y no estaban siempre en el mismo lugar, entonces tampoco era fácil cablearlas porque pues las necesitaban mover. Entonces, ¿cómo logro solucionar un esquema de estos? Primero, pensando en un sensor inalámbrico. Dos, revisando si requiero alguna integración al HMI o a un sistema de visualización. Y pensando que tengo que evitar a todo costo, pues, no sé, temas ya de infraestructura logística como ductería o para eliminar costos. ¿Cómo lo logro? Básicamente, en este momento, aquí les presento dos opciones, pues dos elementos para solucionarlo de una manera sencilla. Uno, implementar una infraestructura de LP WAN, un access point de LoRa, que básicamente pues, me permite, como ya les he mencionado, este tipo de tecnología, una comunicación de varios cientos de metros y en zona rural de varios kilómetros. Entonces, para los que no la conocen, es un poco como pensar en Wi-Fi, o sea, guardando las proporciones y la comparación, pero pongo un router de access point y comienzo a conectar una serie de dispositivos. Solamente que estos pues, no trabajan en gigahertz, trabajan en, por ejemplo, en 915 megahertz, lo cual me permite una mayor distancia y adicionalmente pues me minimiza temas de interferencia y en la planta pues si yo intento solucionar eso con Wi-Fi, pues Wi-Fi ustedes lo saben, 100 metros, 80 metros, y si tengo hay algunas opciones ahí de interferencia o bloqueos, pues voy a comenzar a tener problemas. Este es un equipo que con un solo router podría estar cubriendo fácilmente toda una planta o varios kilómetros de distancia, si estoy pensando, por ejemplo, en una planta de tratamiento de agua y demás. Y obviamente lo segundo que hay que comenzar a instalar, pues son sensores inalámbricos. Compatibles con esa infraestructura. Hay de diferentes sabores y colores, dependiendo de lo que se necesiten, y si no está la opción y el color que necesitamos, porque no sé, necesito verificar la velocidad de un rodillo con un encoder y no hay un sensor inalámbrico que maneje encoders para esa velocidad o lo que sea, pues instalo un encoder convencional y instalo una caja de integración a LoRa o a LP WAN para hacer esa comunicación. Entonces, pues eso es lo que les quería contar. Cierro ahí con las dos ideas fundamentales. Uno, vuelvo y lo recuerdo, implementamos una solución de IoT pensando en un esquema de analítica y de toma de decisiones basadas en datos. Y dos,
pienso siempre en un ecosistema, no se trata solamente del dispositivo, ni de las comunicaciones, ni de la plataforma, se trata de pensar en cómo soluciono todo a través de pues, todas las posibles opciones. Muchas gracias, muy amables. Creo que el tiempo fue apenas medido, corriendo un poco. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas para los que nos quieran hablar. Vamos a mirar aquí cómo abrimos los micrófonos para que también los que quieran participar en audio, pero siéntanse en libertad en el área de preguntas y respuestas, comenzar a ponernos sus inquietudes. Tenemos 50 participantes, muy bien, y todos se quedaron. Creo que el tema fue interesante, no los aburrí. Muchas gracias por su asistencia de antemano. Entonces, abro el espacio de preguntas y respuestas. Perdón un segundo acá, hago un par de revisión aquí técnica para permitirles hablar. Carlos Perdomo, ya tienes ahí opción de hablar. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué les pareció la charla? ¿Tienen alguna inquietud? Felipe nos pregunta si manejamos equipos con tecnología Sigfox y qué ventaja o desventaja tiene con respecto a LoRa. La respuesta es sí, si manejamos equipos con tecnología Sigfox. Hemos implementado algunas soluciones aquí para algunos proyectos, sobre todo en Medellín. Depende obviamente mucho del sensor que requieras, de si hay o no disponibilidad en Sigfox de ese sensor. Ventaja o desventaja, pues yo lo que mencionaría es que, pues básicamente con LoRa tienes una infraestructura propietaria, o sea, la que pues implementas, y si le quieres poner un sensor o le quieres poner 200 sensores, dependerá un poco de la capacidad instalada que a nivel de LoRa tú mismo implementas. Son frecuencias libres, a nivel del sistema de Ministerio de Comunicación no tendrías que pagar frecuencia. Con Sigfox el esquema comercial cambia un poco porque Sigfox es como hay una operadora aquí en Colombia que maneja la infraestructura Sigfox, al que básicamente pues pagas una mensualidad por el acceso a esa plataforma. Eso a nivel, digamos, de comercial y de cómo trabaja el sistema de suscripción. Adicionalmente a eso, depende mucho de lo que necesites en temas de conectividad y de las funcionalidades que quieras. Sigfox, pues para efectos de la plataforma, pues me permite ciertos mensajes al mes con cierta capacidad y algunas funcionalidades como ubicación geográfica y eso pues pueden estar limitadas pues por la cantidad de datos que puedo enviar. Entonces, si quiero pues, de pronto algo más robusto para temas de ubicación o la cantidad de datos que quiero enviar es bastante, o quiero enviarla con una mayor frecuencia, de pronto la mejor opción es LoRa. Pero si lo que no quiero es estar pendiente de esa infraestructura de comunicaciones y que alguien más se encargue, pues por ejemplo, si quiero dar una cobertura rural y pues, quiero que alguien me soporte esa infraestructura de comunicaciones o necesito todo ese tema de infraestructura de comunicaciones, de pronto es más factible que trabajemos con Sigfox. Gracias por la pregunta. Angélica, Amparo, Andrés, Edgar Díaz. ¿Algo para contarnos? Pueden habilitar sus micrófonos ahí. Fabián Rincón, Fabián de Dacora, me imagino. ¿Cómo estás? Hernán Montenegro, ¿cómo vamos? Johnny, ¿qué más, Johnny? Finalmente sí te pudiste conectar. Joan Valencia, ¿cómo estás? Don John Becerra por aquí, José Luis, José Prieto, ese muchacho hace rato que no lo veo, no nos dejan salir. Juan Pablo Arcos, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Juan Camargo, uy, chévere que hayas venido. Sebastián Larrota, hola Sebastián, qué milagroso.
Tecnología tiene un par de cosas chéveres. A los profesores que no les gustan las videoconferencias, a mí me gustan porque es la única forma de decirle a los estudiantes, silencio todo el mundo, y comienzan y dejan de hablar. Pero por otro lado, Perdón que te pues interrumpa. uno no sabe si lo están escuchando, si no, pues sé que se quedaron ahí, no sé si dejaron conectado el computador y se fueron. Gaby tiene una pregunta. Claro, Gaby, cuéntanos. Allá está, dice, ¿cómo las soluciones IoT reduce costos en los negocios? ¿Cómo reducen costos? Pues uno, si comparo con esquemas convencionales, pues básicamente porque puedes comenzar con temas mucho más pequeños. O sea, dices, quiero monitorear una señal, ok, y la quiero monitorear durante solamente un par de meses, listo, pagas un esquema de servicios, mensualidad, se acabó el proyecto, se acabó esos 2 meses, cierras el pago mensual, pues dependiendo de la infraestructura que hayas montado, obviamente hay una inversión, pero el tema de la reducción viene un poco del tema de cómo escalas la solución en principio. Dos, también un poco de la infraestructura que tienes que montar. Normalmente, cuando piensas en una solución convencional, pues, por ejemplo, para monitorear una señal, uno piensa pues, en el PLC o en el sensor, más toda la infraestructura. Y como les mencionaba ahorita, por ejemplo, en un sensor inalámbrico con batería autónoma por 5 años, por 7 años, pues ya hoy pongo el sensor en mi punto de medición y ya con eso, o sea, lo que vale el sensor convencional versus lo que vale el IoT es comparable y toda la infraestructura adicional me la puedo, pues no digo que me la voy a ahorrar completamente, pero sí puedo minimizar mucho el costo en el que puedo incurrir con una solución del tipo IoT con un sensor o un equipo. ¿Qué tan complejo es realizar una integración con un ERP? La ventaja, ahí sí tengo que pasar por la integración a través de una plataforma IoT como Cumulocity. La ventaja en este tipo de plataformas de IoT es que vienen con una serie de APIs, pues de hecho son plataformas construidas desde el escenario web y de tecnologías como JavaScript, como Python, entonces, pues al final yo puedo coger todos estos equipos, integrarlos a través de una plataforma como Cumulocity y de la plataforma Cumulocity llevarlos al ERP, hacer un tema de, por ejemplo, esquema de manejo de activos directamente desde la data que me está llegando de campo a ese ERP. Sería una integración, obviamente, a otro nivel, en otra capa, no casi pues, directa con un ERP. Yo sé que Juan Pablo me pregunta por unos temas de ERP, porque los ERPs con los que él trabaja tienen también algunos módulos de IoT. Habría que revisar en detalle si esos módulos de IoT son compatibles a nivel de algún tipo de protocolo con la tecnología. Yo esperaría que sí, porque si el ERP con el que Juan Pablo trabaja implementó una solución de IoT como un módulo, yo esperaría que tenga alguna compatibilidad con protocolo MQTT y por lo tanto pueda enviar desde mi hardware directamente vía MQTT al ERP, inclusive alguna información directa. Pero si no, si quiero algo elaborado, pues sí paso por una plataforma de recopilación de datos de IoT y ahí sí la integro a otro nivel con el ERP, obviamente, a nivel de base de datos o algo así. ¿Qué más nos dicen por acá? Bueno, no veo más preguntas y respuestas. Ya pues llevamos 1 hora y cuarto, entonces pues no sé, muchas gracias por su participación, por asistir al seminario. Espero que lo que les comenté pues les sirva para mejorar las opciones que tienen a nivel de gestión remota y en procesos industriales en sus empresas. Obviamente quedamos a disposición si nos quieren contactar a través de nuestra página web, a través pues ahí están mis datos, mi teléfono, mi correo electrónico. Con mucho gusto quedamos pendientes pues para cualquier inquietud que tengan en lo que les podamos colaborar. Muchas gracias.